Bienvenidos a Historia de Chile, el canal que tiene por objetivo resumir en videos cortos la historia de este país desde sus orígenes hasta la actualidad. En este capítulo estudiaremos el gobierno de García Hurtado de Mendoza, que tenía por objetivo estabilizar la situación caótica en la que vivía la colonia de Chile tras la muerte de Pedro de Valdivia. Sin embargo, este personaje se encontraría con más sorpresas de las que esperaba. Como hemos visto en ocasiones anteriores, Chile se caracteriza por dar sorpresas a quienes se atrevan a vivir en su territorio. García Hurtado de Mendoza fue miembro de una de las más importantes familias de nobles de Castilla, la Casa de Mendoza. Durante su adolescencia en Europa, se ocupó en participar en los grandes acontecimientos militares que la corona de España mantenía en el continente. Cuando su padre, Andrés Hurtado de Mendoza, segundo marqués de Cañete, fue nombrado por el rey Don Carlos para hacerse cargo del virreinato del Perú, el joven García le solicitó a su padre que pudiera llevarlo con él a lo que sería su siguiente aventura. La situación en el sur del Nuevo Mundo era compleja. El Perú se encontraba envuelto en guerras civiles entre los diferentes bandos que deseaban tomar control del rico territorio, y Chile se encontraba al borde del colapso ante las arremetidas de los guerreros mapuche que luchaban por su libertad. Al arribar a las Indias, los nobles personajes se enteraron con más detalle de la situación de Chile y de la división de partidos que mantenía a la colonia en una situación política caótica. Por esta razón, el nuevo virrey Andrés Hurtado de Mendoza decidió nombrar a su propio hijo como nuevo gobernador de Chile. Es preciso detenerse y reflexionar acerca de un asunto que podría parecer de poca importancia a simple vista. Cuando García Hurtado de Mendoza se pone en marcha para tomar posesión de su cargo como gobernador de Chile, contaba con apenas 21 años de vida, y más allá de que era un privilegiado por el estatus social y político de su padre, es importante considerar que para los estándares actuales de responsabilidad era prácticamente un chiquillo. Actualmente, no muchos pueden jactarse del logro de haberse convertido en el máximo gobernante de un país a los 21 años. Quizás sí puedan jactarse de sus logros en el Minecraft o en el LoL, pero no en lo político. Notable, don García. Gracias al poder, los contactos y la riqueza de Papi, don García pudo montar una enorme expedición para viajar a las infames tierras de Chile. 8 barcos, cerca de 500 españoles, esclavos y yanaconas. Interesante también es constatar que junto a aquellos se unieron también una serie de eruditos como don Alonso de Ercilla, autor de la afamada La Araucana, poema épico acerca de la conquista de Chile, el jurista Hernando de Santillán y el dominico Gil González de San Nicolás, que se ocuparían en redactar normativas que apuntaban a la protección de los derechos de los indígenas. Como vimos en el capítulo anterior, una de las primeras medidas adoptadas por don García en su puesto de flamante gobernador de Chile fue mandar a apresar a Francisco de Aguirre y Francisco de Villagra, y enviarlos a Lima para ser juzgados por insubordinación. Qué gran premio para aquellos que mantuvieron en pie la colonia en los días más oscuros de la dominación hispana en Chile. Contrario a lo que los personajes más importantes de Santiago esperaban, don García no se dirigió primeramente a la capital, sino que se embarcó directamente hacia Concepción para garantizar de una vez el control y el orden de la colonia. Directo al grano. Una vez en tierra, determinó que los hacendados de Chile fueran licenciados de su deber militar para con la corona, pues consideró que ya habían atravesado por muchas tribulaciones durante muchos años, cuestión que fue de gran alegría para estos. Este último punto es de gran importancia para entender las dinámicas de la conquista en Chile y en América. Según las reglas del proceso de conquista, todos aquellos que fueran beneficiados con tierras y o encomiendas en el Nuevo Mundo deberían retribuir dicha concesión a su majestad con servicio militar donde fuera necesario. Dicho de otra manera, todo aquel que recibiera medios de producción debía servir en la conquista y protección del reino. Como relatamos en capítulos anteriores, la conquista de América fue inicialmente una empresa privada, donde los mismos conquistadores debían ocuparse de la dominación y mantención de los territorios adjudicados a su real majestad. Las colonias no contaban con ejércitos profesionales y permanentes como estaba desarrollándose en Europa, y, por lo tanto, la carga de la guerra se la llevaban los colonos invasores de las tierras del Nuevo Mundo. Al llegar a la ciudad de Concepción, de María Purísima del Nuevo Extremo, don García pudo constatar en terreno la dramática situación que allí se vivía.
Las comunidades indígenas se encontraban en pie de guerra. Muchos fuertes y ciudades habían tenido que ser despobladas por los constantes ataques mapuche, y la desolación podía verse claramente en los ojos de los invasores que se aferraban a una tierra que reclamaban suya. La estrategia elegida por Don García no difería en lo más mínimo a la desplegada por Pedro de Valdivia, mientras vivía y campeaba por esas tierras: fundar ciudades para controlar el territorio. Buena y mala idea la que escogió aquel mozalbete. Buena, porque así se garantizaba una presencia permanente de los invasores en las tierras mapuche, y mala, porque esta estrategia terminaba por dividir y reducir las fuerzas invasoras en las tierras mapuche. Fue así que ordenó la fundación de la ciudad de Cañete de la Frontera en 1558, sobre las mismas ruinas del fuerte de Tucapel al que Valdivia había concurrido para auxiliar y en cuyas inmediaciones había perdido la vida. El nombre fue asignado en honor a su padre y su linaje de marqueses de Cañete en España. Al mismo tiempo, y según indicaban las primeras normativas emitidas por la reina Isabel de Castilla para la incorporación de los territorios del Nuevo Mundo, Don García intentó atraer a los mapuches hacia la dominación española, ofreciéndoles garantías y regalos para su sumisión pacífica. Evidentemente, la respuesta de los envalentonados mapuche fue negativa, pues ya sabían qué significaba en la práctica el sometimiento, y desde que Lefcharu les había actualizado en sus métodos bélicos, habían encontrado una ruta a seguir para deshacerse de la terrible dominación winca. Dispuesto a dar garantía de orden y estabilidad, y también de evitar la fuga masiva de españoles desde los diferentes asentamientos, Don García visitó las ciudades de Valdivia e Imperial, dotándolas de nuevas fuerzas para hacer frente a la lucha de liberación que llevaban a cabo las comunidades mapuche. De paso por esas comarcas, ordenó la fundación de una nueva ciudad en marzo de 1558, a la que nombró San Mateo de Osorno, en honor a su abuelo materno, conde de Osorno. Otra vez, la estrategia de fundar asentamientos y dominar un territorio. Pero el paso de Don García Hurtado de Mendoza por Chile no fue solamente una seguidilla de fundaciones y poblamientos por aquí y por allá. Junto con lo anterior, debió batirse en numerosas ocasiones en batalla para lograr sus objetivos. La muerte de Lefcharu no había detenido en lo más absoluto el empuje libertario de las comunidades mapuche, pues la senda estaba marcada, los métodos aprobados y la esperanza de concretar el anhelado objetivo se mantenía tan vivo como siempre. Uno de los encuentros más recordados por la historia fue la desarrollada el 8 de noviembre de 1557, cuando García Hurtado de Mendoza y una comitiva de cerca de 600 soldados acampaban en las cercanías de Concepción. A pesar de tener la confianza de ser un lugar flanqueado por accidentes naturales que podrían otorgarle cierta protección, la hueste fue atacada por una fuerza mapuche liderada entre otros por el Toqui Galvarino. Como era de esperarse, de las gentes de esas latitudes, y dados los últimos acontecimientos desde la muerte de Valdivia, la batalla fue brutal y sangrienta para ambos bandos. Pero a pesar del valor y el empuje de los Huaychafe, la bien equipada fuerza de Don García logró salvarse de la total aniquilación cuando los guerreros mapuche dejaron el campo de batalla junto con algunos de los suyos que cayeron prisioneros de los invasores Winca. Entre los capturados se encontraba el mismísimo Galvarino, el cual fue juzgado por insurrección al poder imperial. La pena, mutilación de sus manos. Aquí cronistas e historiadores difieren en los detalles del suceso, pues algunos señalan que se ordenó la mutilación de sus 2 manos, mientras que otros señalan que fue tan solo una, y que en un acto de valentía extrema, Galvarino ofreció la otra para que fuera cercenada, y luego el propio cuello. Lo cierto es que la valentía de este guerrero fue reconocida por todos quienes presenciaron o escucharon estos hechos. A pesar del ofrecimiento de su propia vida, Don García prefirió dejarle vivir y marchar hacia los suyos para que su castigo sirviera de escarmiento y amenaza a todos quienes lo vieran y oyeran su historia. Sin embargo, lejos de infundir temor, como pretendía Don García, su martirio y su encendido testimonio sirvió para infundir más valor y deseos de venganza entre los guerreros mapuche. Los cronistas cuentan que recorrió las comunidades en una acción que actualmente llamaríamos de propaganda y que junto a ello continuó combatiendo. Entiendo. Ustedes se preguntarán, ¿combatiendo? ¿Cómo si el maldito cabrón estaba manco? Bueno,
Según las crónicas, aquel manco solicitó que le fueran amarradas armas cortantes a sus muñones para seguir batiéndose en combate, lo que refuerza la idea de que el maldito Galvarino era un cabrón bien duro, o como decimos en Chile, de quien es excesivamente rudo y valiente, terrible de choro. El relevo del comando de las fuerzas combinadas de las diferentes comunidades mapuche fue decidido en Consejo o Cauín, a nombre de Caupolicán, un notable líder y guerrero que había mantenido viva la llama de la libertad a pesar de enfrentarse a tal formidable enemigo. El 30 de noviembre de 1557, los Huaychafe, liderados por Caupolicán e inspirados por Galvarino, intentaron derrotar a las fuerzas invasoras lideradas por el mismísimo Hurtado de Mendoza, en la llamada Batalla de Millarapue, pero sin resultados favorables para las armas mapuche. Es más, de este enfrentamiento resultó apresado y ejecutado por ahorcamiento Galvarino. Otro intento de Caupolicán y sus fuerzas fue el sitio al fuerte de Cañete, el 20 de enero de 1558, al que deseaban rendir mediante el hambre y el aislamiento. Según las crónicas, los españoles, valiéndose de un doble agente indígena, atrajeron a los Huaychafe a una emboscada de la cual terminaron por huir, levantando así el cerco sobre la ciudad. Caupolicán, mientras preparaba una contraofensiva, fue sorprendido por las fuerzas hispanas que consiguieron aprenderle y llevarle a Cañete. Conducido ante Alonso de Reynoso, el corregidor de la ciudad, fue condenado a morir de forma brutal mediante el empalamiento, a lo cual el líder mapuche se sometió exhibiendo gran serenidad e incluso, según el poema épico La Araucana, sin oponerse a la ejecución de la condena. En apariencia, por todo lo anteriormente descrito, el paso de García Hurtado de Mendoza por la gobernación de Chile fue una seguidilla de importantes logros y victorias que solo engrandecieron su nombre y prestigio. Incluso, el orden relativo que logró imponer en el revuelto Chile lo llevó a encomendar al capitán Pedro de Castillo para que impusiera el mismo orden al otro lado de la cordillera, en la región de Cuyo, que por esos entonces correspondía a la colonia de Chile. Fue así que, el 22 de febrero de 1561, fundó la ciudad de Mendoza del nuevo Valle de La Rioja. Otra vez, una ciudad fundada en honor a su distinguidísimo linaje. Fundando ciudades en honor a su prestigioso linaje, Don García se enteró de que su Majestad Felipe II había destituido a su padre y mecenas del cargo de virrey del Perú. Pero eso no es todo. Al poco tiempo también se enteró de que su Majestad Felipe II había nombrado un reemplazo para él mismo en el puesto de gobernador de Chile, y que este personaje era el mismísimo Francisco de Villagra, al que él mismo había destituido y enviado reo a Lima para ser enjuiciado por insubordinación. ¡Ay, las vueltas de la vida, don García! Así es que, anticipándose a todo el derrumbe de su carrera en las Indias, don García decidió abandonar la colonia de Chile para acompañar a su padre en España en su desgracia. Mientras ajustaba los últimos detalles de su viaje hacia el Perú, se enteró de la muerte de su padre, por lo cual aceleró todos los trámites para llevarlo a cabo, y nombró a Rodrigo de Quiroga como gobernador interino a la espera de la llegada de Villagra. Ya en Perú, le esperaba someterse a un juicio de residencia, procedimiento judicial ordinario que establecía la normativa imperial, y al que debían someterse todas las autoridades que desempeñaban cargos de importancia en las Indias. Por medio de este proceso, las autoridades eran evaluadas en su desempeño durante el tiempo en que se mantuvieron en ejercicio, con la finalidad de determinar la legitimidad, transparencia y probidad de su mandato. Dicho de otra manera, el juicio de residencia buscaba determinar si la autoridad había obrado bien, apegándose a las normas y directrices imperiales, o, en caso contrario, si había existido algún grado de corrupción en su ejercicio del poder. Pero qué buenas prácticas de control político tenían los primitivos y barbáricos españoles de hace 500 años atrás. Mientras duraba el juicio de residencia, el procesado debía mantenerse en el lugar donde éste se llevaba a cabo. Pero como es bien sabido hoy en día, los hijitos de papi se sienten superiores a toda norma, y hace 500 años esta regla operaba de la misma manera. A pesar de los 196 cargos en su contra, don García se las había arreglado para salir del Perú y, saltándose todas las normas, viajar hacia España para representar su caso personalmente frente a su Majestad Felipe II.
Allí, gracias al prestigio de su muy noble linaje, a las cartas e informes de personas que les eran favorables y a sus mismos argumentos que lo posicionaban como un gran vencedor en la guerra de Arauco, el caso en su contra terminó por ser olvidado. Como podemos ver, a través de la historia la justicia nunca ha obrado de la misma manera para todas las personas. Pero eso no es todo. En España, don García Hurtado de Mendoza formó parte de la Guardia Real. Le fueron conferidos cargos políticos de suma importancia, misiones diplomáticas y de representación de la corona. E incluso, a casi 30 años de su embarazosa huida del Nuevo Mundo, volvió colmado de honores al convertirse en virrey del Perú en 1588. Si bien el final del gobierno de García Hurtado de Mendoza no fue muy glorioso, es justo señalar que su desempeño en el cargo estuvo caracterizado por una serie de importantes logros. Es cierto que contaba con una gran cantidad de recursos y contactos facilitados por su poderoso y prestigioso padre, y que los recursos siempre facilitan todas las empresas. Pero cierto es también que las metas alcanzadas fueron reales y reconocidas por muchas personas en su tiempo, y también después. Pero también es preciso señalar que fue un maldito y un cruel desgraciado tanto con los indígenas como con todos aquellos que se oponían a su grandiosa voluntad. Estos fueron principalmente los cargos que se levantaron en su contra durante su juicio de residencia. Sea como fuere, don García fundó ciudades y trajo cierto sosiego a la triste y pobre colonia de Chile, que no había dejado de arder en la guerra desde que los invasores españoles pusieron un pie en sus tierras. No obstante, los mapuche y su lucha por la libertad estaba lejos de haber terminado, pero esto ya es tema para nuestro próximo capítulo. Espero que este video haya sido de su interés y entretención. Si así fue, les pido me apoyen con un like y lo compartan con quienes también pueda parecerles interesante. No teniendo más que agregar, me despido. Soy el profesor de Historia y hasta la próxima.